Estoy grabando. Entonces, la ayudantía de hoy día vamos a ver el modelo de dieta. El modelo de dieta conceptualmente es aquel modelo en que decide la composición de algún producto, del total de algún producto, basado en algunos criterios que sean definidos, obviamente, por medio de la situación, el problema. Este, este modelo específicamente se puede trabajar de manera global de dos formas. Uno, eh, planificando la producción de una unidad de algo, por ejemplo, 1 kilogramo de, para que después la persona que lo vaya a utilizar, la solución, defina cuántos kilogramos quiere utilizar, o como lo vamos a ver ahora, que no es necesario que esto sume uno o el 100% del kilogramo, sino que eh, definir el peso, la masa o la composición de un producto empaquetado, ¿ya? Entonces dice, una empresa de remedios farmacéuticos está probando una nueva receta para su último envase de analgésicos. Este artículo debe cumplir con una serie de requisitos basados en su composición de principios activos. El envase poseerá píldoras que dividirán la masa total de contenido en unidades similares. Para la producción de su nuevo contenedor, la empresa puede incluir en su fórmula 5 materias primas, aquellas compuestas por 4 principios activos. Entonces tenemos el acetaminofén, la povidona, el almidón y el ácido esteárico. Un momento. Ahora sí. La información de la composición de principios activos en gramos entonces de cada materia prima se encuentra en la siguiente tabla. Esta se encuentra escrita en base a 1 kilogramo de recurso de M1 hasta M5, que son las 5 materias primas, ¿ya? Entonces, en este caso tenemos la materia prima 1 la materia prima 5, el acetaminofén, la povidona, el almidón y el ácido esteárico, ¿ya? En 1 kilogramo de materia prima 1, entonces hay 280 del primer activo, 300 del segundo activo, 150 gramos del tercer activo y 270 gramos del el cuarto activo. En este caso, esta fila entonces suma 1 kilogramo de producto, ¿ya? Los costos de adquisición de cada materia prima se encuentran detallados en la siguiente tabla. Entonces, por cada kilogramo de materia prima 1, 2, 3, 4 y 5, son 300, 500, 400, 300 y 450 unidades monetarias de precio unitario, ¿ya? Además, los requerimientos mínimos para cada envase correspondiente a el primer activo, el segundo activo, el tercer activo y el cuarto activo son 30, 20, 15 y 10 gramos, respectivamente. O sea que también hay información que pudiese estar en formato tabla, pero está escrito en un párrafo. Mientras que los requerimientos máximos de estos son 50, 30, 45 y 40 gramos también en el mismo orden, con base en lo anterior realice. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a calcular mediante Solver de Excel cuántos kilogramos de materia prima se deben comprar de cada tipo de tal manera de minimizar la masa total de cada envase. Entonces, un repaso rápido del ejercicio. Tenemos 5 materias primas que están compuestos de 4 activos y estas materias primas están asociadas a un costo unitario de adquisición y lo que queremos hacer con estas materias primas es mezclarlas de tal manera de obtener un envase que tenga requerimientos mínimos de cada uno de estos activos y requerimientos máximos de cada uno de estos activos, ¿ya? Entonces, acá tengo la tabla que resumen toda la información del enunciado. En este caso, tengo primero la tabla de la composición, perdón, la composición de cada materia prima, el costo asociado a 1 kilogramo de materia prima, los requerimientos mínimos de cada uno de los activos, acetaminofén, la povidona, el almidón y el ácido esteárico, y los requerimientos máximos de cada uno de ellos. O sea que el envase debe tener al menos estas proporciones o sea, estos gramos, porque está en gramos, estos gramos de cada uno de esos activos y a lo más estos gramos de cada uno de esos activos. Por lo tanto, lo mínimo que puede pesar el envase va a ser 75 gramos y lo máximo que puede pesar el envase son 165 gramos. Entonces tenemos que
cumplir con un criterio de optimalidad, dado que podemos hacer que pese, que mase distintas unidades, hay que definir qué es lo que queremos optimizar en este caso. ¿Podemos optimizar costos? Sí, es posible, pero también queremos optimizar, en este caso, la pregunta dice minimizar la masa total de cada envase, o sea, queremos que el envase mase lo menos posible, ¿ya? En este caso, entonces, voy a construir las tablas asociadas a las medidas de desempeño. Voy a definir también las variables y vamos a analizar un poquito la solución, ¿ya? ¿Qué es lo que debo decidir? Debo decidir cuánto de las materias primas voy a comprar, que son estas materias primas, que voy a mezclar entonces contenido en mi, perdón, kilogramos en mi producto, ¿ya? Entonces, en este caso, en el envase voy a tener una cierta cantidad de materia prima de cada una de ellas, ciertos kilogramos de materia prima, y eso va a componer mi envase. Y el envase debe cumplir con ciertos requerimientos, ¿ya? Voy a, entonces voy a, como siempre, marcar esto en color azul para que la solución se expresa en color azul. Y yo pongo valores siempre para poder después ir viendo que las fórmulas vayan bien, ¿ya? Entonces ahora me voy a preocupar del contenido de principios activos, ¿ya? Entonces lo que va a contener en el fondo efectivamente mi envase. Este envase obviamente está compuesto, o sea, debe cumplir con estos cuatro criterios, con los cuatro principios activos, ¿ya? Entonces estos cuatro principios activos también van a estar definidos por mis medidas de desempeño, ¿ya? Estoy haciendo ahí un formato que nos permita validar bien cuáles son las medidas de desempeño. Entonces, ¿cuánto es lo que efectivamente va a tener en gramos mi, em, mi envase del primer activo? Tendría que multiplicar primero cuántos kilogramos voy a comprar. Esto es muy grande. Voy a hacerlo de 0,5 nomás. ¿Cuántos kilogramos voy a comprar? Por cuántos gramos viene de el primer activo en un kilogramo. ¿Ya? O sea, si yo multiplico acá por 1, por ejemplo, si compro un kilogramo de este activo, ¿cuántos gramos tengo de el primer activo? 280. Si compro 0,5, voy a tener la mitad de 180. ¿Ya? Y este activo va a estar compuesto por estos 5 materias primas. O sea, yo puedo obtener de este activo por medio de estas 5 materias primas, ¿ya? Entonces, en este caso, voy a terminar haciendo conceptualmente una suma producto que va a multiplicar cada uno de estos coeficientes por la cantidad de materia prima que voy a comprar. En este caso, la materia prima la voy a fijar porque esta fórmula se cumple, esta relación se cumple para todas las columnas. Entonces yo quiero que esta no se mueva, pero sin embargo yo arrastre la fórmula hacia la derecha y sí se mueva, ¿ya? Entonces yo lo que voy a hacer es algo fácil. Voy a copiarla y voy a pegar solo la fórmula, que es esta porción de acá, para que el formato no se me cambie, ¿ya? Ahora, estos son valores muy altos. Lo más probable es que la solución sea muy pequeña, o sea, se compren muy pocos kilogramos, obviamente, porque estamos midiendo en gramos esto, ¿ya? Nicolás, una duda. ¿Sí? Bueno, buenas. Me surgió una duda respecto a las condiciones iniciales del ejercicio que creo que, no sé si entendí mal, pero creo que decía que lo máximo que podía pesar cada paquete de materia prima eran 170 gramos, ¿no? O estoy como Lo que confundido. mencioné yo. Ujú. Lo que pasa es que los requerimientos mínimos y máximos están acá.
Entonces, Ya. si yo sumo los requerimientos máximos, ahí me Ujú. dice que la suma es 165. O sea, yo sé, en teoría, para esta instancia, que el envase no va a amasar más que esto. Pero no Ya. es ningún criterio, simplemente para tener en cuenta la solución, porque como la solución es minimizar la masa, yo sé que esa solución se va a encontrar entre 165, que es la cota superior, y entre 75. Pero yo esa medida la voy a restringir para cada uno de ellos. No lo voy a hacer en la suma, sino que lo voy a hacer para cada uno de ellos. Y por consecuencia, la suma también se va a encontrar entre esos rangos. ¿Se entiende? Ok, ya. Gracias. Perfecto. De nada. Ya, entonces, una vez tengo definido estas sumas producto, voy a pasar a definir el criterio de optimalidad. El criterio de optimalidad en nuestro caso va a ser la masa total, ¿ya? La masa total del envase. Esta masa total va a estar definida de igual forma por la suma de cada uno de los principios activos de este envase, ¿ya? Esto va efectivamente a componer la suma total, perdón, puse igual dos veces, la suma total del envase. Ah, voy a hacerlo. Ya. Entonces, en este caso, la suma es 2200. Esto está en, eh, perdón, eso es de principios activos. La suma que debo hacer, ahora sí, perdón, eso fue confusión mía. La suma que debo hacer es de los principios, ¿ya? Que es cuántos kilogramos voy a poner de cada una materia prima. Y si sumo esos kilogramos que efectivamente voy a poner en el envase, voy a tener la masa total, ¿ya? Que es efectivamente una equivalencia, en el fondo, de sumar esto, pero esto está en gramos, ¿ya? Entonces, si yo sumo efectivamente cuánto principio activo tengo de cada cosa, me debiese dar, eh, no sé por qué no me da lo mismo. A ver, tranquilos, primero con esta parte y después vemos la similitud, pero debiese dar lo mismo, ¿ya? Ahí está todo bien y acá sume todos. Sí, acá sume todos. Ya, voy a copiar la fórmula acá. Exacto, para mantener un orden. Entonces, hasta acá ya tengo criterio de optimalidad y mis medidas de desempeño, ¿ya? Que, insisto, la multiplicación entre el contenido y la cantidad que viene de cada activo en un kilogramo de producto, ¿ya? Entonces, ahora voy a ir al solver y voy a construir el modelo. El objetivo se encuentra en esta celda. Esa celda la quiero minimizar, que es minimizar la cantidad total de producto. Sujeto a el cambio de estas variables y voy a agregar dos restricciones. La primera restricción dice que lo que efectivamente tengo en mi envase de cada uno de esos activos debe ser mayor o igual a los requerimientos mínimos. Y como voy a agregar otra restricción, acá simplemente aprieto agregar. Ahí ya sé que se agregó. Y la misma idea, la composición de cada uno de los principios activos de mi envase debe ser menor o igual a la capacidad, al requerimiento máximo. Y acá, como yo sé que no voy a agregar ninguna otra ecuación, aprieto aceptar y eso me devuelve a este formulario, ¿ya? Voy a solicitar que las variables sean no negativas, es decir, no puedo comprar menos de 0 gramos, kilogramos en este caso, ¿ya? Y el solver que vamos a utilizar es Simplex Liner Problem, ¿ok? Voy a resolver y me salió esta pestaña. Esta pestaña dice que al usar Simplex LP significa que el solver ha encontrado una solución óptima global. O sea, no hay mejor solución que esta, ¿ya? Y en este caso, comprar estas materias primas, que sería esta proporción de M1 y esta proporción de M3, reporta una masa total de 108 gramos.
En este caso entonces, ujú, Serían te 108 escucho. gramos por paquete, ¿no es cierto? Claro, por envase, en un envase Ya. específico. Pero no está en proporciones de eh, 1 kilogramo, que yo sé que el modelo de dieta que vieron el modelo de dieta que vieron en clases, ese modelo solicitaba que esto sumara 1, porque estaban evaluando cómo se iba a componer 1 kilogramo del producto que estaban haciendo. En este caso, nosotros estamos haciendo un envase que puede masar lo que quiera, mientras cumpla con estos requisitos, ¿ya? Y ahora sí se cumple, no sé por qué antes no se cumplía, que efectivamente la suma de los componentes es la misma suma que de las mezclas, porque efectivamente lo que estoy mezclando es lo mismo que estoy eh, poniendo en términos de gramos, pero obviamente la mezcla está en kilogramos y la composición de los activos está en gramos, ¿ya? Y esa inconsistencia anterior, ¿qué nos podría haber dicho que, por ejemplo, tenía ahí un error de 300 gramos? Em, no sé por qué no dio. Quizá alguna fórmula haya fallado, pero muy, muy raro. Déjame evaluarlo de nuevo. Voy a copiar A ver, esto acá. Voy a pegar acá. Porque lo que yo hice fue poner 0,5 a cada uno, ¿no es cierto? 0,5. Ahí ya no da. Algo falla con esto, ¿ven? Puede ser que Excel falle en su fórmula, pero no me haría sentido. Porque ya no da. Mm, ya sé que puede ser. Son los números de acá. Este no suma 1000. Me tuve que haber traspapelado con... Ya, y esto suma 1000. Este... ya entendí. Me traspapelé en el ejemplo. Porque esto no es esto no suma un kilogramo de producto. Entonces, esta suma no va a ser equivalente. O sea, este producto, el M2, tiene 500 gramos de estos 4. Entonces, hay 500 gramos que no son ninguno de estos activos. Por lo tanto, esa suma no suma el 100% acá, pero sí suma el 100% acá. Entonces, entonces como estos dos que no deben ser iguales. ahí al ser 500 gramos, multiplicarlo por 0,5 te lo haría en base a 250 gramos, una cosa así. Em, en base a 250 gramos. Porque Claro, te porque quedaría, en el fondo eh, tú igual estás asumiendo que en 1 kilogramo viene esto, independiente de lo que sobre, que no esté especificado en la tabla. ya, Entonces igual, claro, sería en la mitad de estos 500. Ahí asumimos simplemente que el producto es uniforme, ¿ya? O sea que este producto M2 viene todo esto mezclado de manera uniforme, por lo tanto, si yo saco 0,5 de gramos de 0,5 de kilogramos de M2, entonces yo tengo efectivamente estas proporciones en la mitad, sumando acá, ya. ¿ya? Y por eso esto entonces, esa relación que les mencioné no se da, porque en la tabla no, pese a que está especificado cuántos gramos vienen en 1 kilogramo, eso no significa em, claro, que estoy sumando la misma cantidad acá que de los activos que estoy adicionando acá, que lo importante es acá. Estos son los activos importantes que estoy adicionando, ¿ya? Pero la mezcla va a tener otras cosas. Pudiese tener agua o algún, eh, no sé, algún elemento que no sea incidente para la
eh, para el envase, que sea permitido también tener el envase, ¿ya? Entonces, en este caso, voy a dejar la solución planteada y vamos a iterar a un ejercicio 2. El ejercicio 2 que dice, suponga ahora que la materia prima M4 ya no se encuentra disponible, razón por la cual esta empresa ha tenido que recurrir a la compra de materias primas M6, que afortunadamente posee el mismo precio que el recurso reemplazado. Sin embargo, un kilogramo de esta posee del principio 1, 2, 3 y 4 una cantidad de 400, 350, 240 y 500 gramos, respectivamente. Calcule mediante solver de Excel cuántos kilogramos de materia prima se deben comprar de cada tipo, de tal manera de minimizar la cantidad de ácido esteárico en el envase sin superar un presupuesto de 25.000 pesos. ¿Qué podría suceder si el presupuesto disminuye? Entonces, ¿qué dice este ejercicio? Tenía M4, ya no tengo M4, voy a tener una materia prima nueva, M6, que tiene el mismo precio, pero diferentes coeficientes técnicos, ¿ya? Entonces voy a copiar acá para hacer el ejercicio 2, porque se va a parecer a este, pero no es lo mismo, ¿ya? Entonces el ejercicio 2 cambia esta fila. Mismo precio, pero diferentes coeficientes técnicos, ¿ya? Y aparte, adiciona algo. Esta adición es ah, voy a agregarla un 2 acá, que es de presupuesto. Y hay un presupuesto asociado que es los 25.000, ¿ya? No me voy a poder pasar de ese presupuesto. Pero ahora este presupuesto va a significar que yo voy a tener una medida de desempeño nueva, que es el costo total, ¿ya? Este costo total va a ser la multiplicación o suma producto, de nuevo, de el costo por el contenido. Entonces esto va a determinar cuánto me va a salir a mí hacer este producto, ¿ya? Con esa composición. Ya, un momento. Ahora estoy validando que los datos estén correctos. Estos datos están correctos, estos datos están correctos. Y este dato, que es suma producto, también está correcto. Ya. Entonces ahora lo que solicitan, en verdad, es disminuir, y lo voy a anotar acá, de nuevo, es minimizar, perdón, la cantidad de ácido esteárico que tenga el producto, ¿ya? Entonces, igual lo voy a colocar acá como número aparte. Sin embargo, este número pudiese haberlo utilizado de la misma tabla, ¿ya? Pero lo voy a utilizar acá. Y este se calcula de la misma forma que el otro, como los coeficientes técnicos del ácido con el, el contenido del envase, ¿ya? De cada materia prima. Y obviamente la materia prima que vamos a utilizar ahora ya no es M4, sino que es M6, ¿ya? Voy a crear este nuevo solver, que lo más probable es que haya quedado en lo anterior, así que lo voy a reiniciar. El objetivo ahora es esta celda, que la quiero minimizar, sujeto al cambio de estas variables, misma idea, y voy a agregar las restricciones. Mismo, que estos solo tres, porque ahora el ácido esteárico es un criterio de optimalidad, ya no es un criterio de factibilidad, por lo tanto lo voy a minimizar. Quiero que sea el mínimo, ¿no? Y no puedo restringir la función objetivo, porque la función objetivo es de carácter libre, ¿ya? Que sea mayor o igual a los requerimientos mínimos. No sé si... Un momento, voy a hacerlo. No. La referencia... Ah, ya sé, perdón. Es porque... Ah, no, está bien. Está bien, está bien, está bien. Voy.
estos tres sea menor o igual a estos tres. Perdón, sea mayor o igual a esos tres. Ahí sí. Que estos tres sean menor o igual a los requerimientos máximos. Que el costo total sea menor o igual al presupuesto. Y ahí tendría entonces las restricciones. Tengo tres restricciones. Que el costo total sea menor al presupuesto. Que el requerimiento mínimo sea, eh, perdón, que lo utilizado sea menor al requerimiento máximo en este caso. Y que sea mayor al requerimiento mínimo de solo estos tres activos. ¿Ya? Entonces ahora voy a optimizar y me salió este, ah, perdón, voy a cambiar las celdas porque si no me va a cambiar. Y voy a ajustar, ya, ahora sí. No sé si un criterio erróneo acá, que es el de, revisa las tablas, minimizó. Este es lo que, ya, perdón. Esto es lo que me traspapelé. El costo está asociado a un kilogramo. El costo está asociado a, sí, perdón. El costo acá tiene que estar asociado a un gramo. Eso es lo que me traspapelé. Porque la pauta está calculada en que este costo lo tenga que multiplicar por 1000 para obtener el kilogramo. Voy a ajustar eso después, ¿ya? Porque si no, este presupuesto es muy grande. Entonces, supongamos que el costo de esto está en porcentajes de gramos, ¿ya? Gramos de cada uno de ellos. Y en este caso voy a tener que multiplicar estos por 1000 para obtener este precio. Y ahora sí, cuando optimice, voy a tener una cota superior en el presupuesto, ¿ya? Se lo voy a corregir en el enunciado después. ¿Por qué? Y esta es la diferencia que tiene esta solución a la solución anterior. En la solución anterior, el valor, obviamente, para yo encontrar la masa total mínima asociada, necesito que cada uno de ellos sea lo menor posible. O sea, aparte de encontrar el valor mínimo de la masa total, que es la suma de ellos, encontré el valor mínimo para cada uno de ellos. ¿Ya? Es lo mínimo que puedo tener en la composición de la masa. Porque si yo tengo el mínimo para cada uno, entonces tengo el mínimo global. ¿Ya? Y viéndolo de manera opuesta, cuando yo optimice y busque el mínimo de una suma, eso es equivalente a buscar el mínimo de cada uno de los componentes de esa suma, ¿ya? Entonces, en este caso, lo mínimo que yo podía tener de ácido esteárico era 31,25 para alcanzar un óptimo, ¿ya? En este caso, si yo quisiese, por ejemplo, voy a poner un presupuesto muy alto, ¿ya? Para yo calcular cuánto efectivamente necesito en presupuesto para alcanzar la solución anterior. Esta es exactamente igual a la solución anterior, ¿ya? Porque efectivamente, como les mencionaba, para alcanzar el mínimo necesito el mínimo global. Entonces, en este caso, yo necesito un presupuesto de 34.166, ¿ya? En, eh, en total, para poder tener esta solución. Asumiendo también que estoy comprando de estos dos nomás, en el cual la nueva materia prima no me afectó en ningún aspecto, ¿ya? Si ahora yo limito esto a 25.000, que es efectivamente menor al costo que necesito para alcanzar este mínimo, voy a tener que empezar comprarle a eh, a otros proveedores que vendan más barato, porque si se dan cuenta,
este vende a 400, este vende a 300. Entonces ahora la solución se va a ajustar al presupuesto, por lo tanto, aparte de minimizar la composición, en este caso de aquellos activos, principios activos, que, por lo demás, antes lo que estaba buscando esta solución, para que sea el mínimo en masa total, era los menores coeficientes, los coeficientes que aportaran menos. Por ejemplo, hoy se aporta 150, 150. Entonces hace sentido que esta solución, que la solución óptima elija de estas materias primas, porque así se puede ajustar de mejor manera a los requerimientos. Pero ahora incluía el costo en esta decisión. Por lo tanto, ya no es eficiente comprarle al proveedor de M3, porque el costo es mayor al del proveedor M6. Pero al mismo tiempo, no es eficiente comprarle al proveedor de M6, porque si yo quiero minimizar el ácido esteárico, este me aporta mucho en 1 kilogramo de ese activo. Entonces ahí va a venir esta controversia que tiene el modelo para decidir, y es por eso que si quiere alcanzar efectivamente este presupuesto, va a tener que comprarle a este, el cual tiene mayor ácido esteárico, por lo tanto la solución es peor que la anterior. O sea, la suma de esto es 110 en vez de los 108 que teníamos antes. ¿Ya? Eso es importante en el análisis. O sea, ¿por qué empeoró la solución óptima del modelo anterior con el criterio anterior? ¿O por qué ahora tengo más masa de ácido esteárico? Porque ahora contemplo un criterio de presupuesto que hace que mi solución se deba ajustar a este valor. ¿Ya? La pregunta es, ¿qué podría suceder si el presupuesto disminuye? Acá hay dos respuestas. Entre más disminuye el presupuesto, por ejemplo, voy a poner 24.000, veamos la solución, de 35.27 aumentó a 36.16. O sea, voy a tener que seguir comprándole más a él porque es más barato y voy a tener que perjudicar en el fondo la masa de mi criterio de optimalidad. Porque este criterio está libre. No debe cumplir con ningún rango. Debe ser mínimo. Eso es el único criterio que estoy buscando acá. Entonces, este puede ir aumentando, pero el presupuesto debe ajustarse de la misma forma. ¿Ya? Y va a llegar un punto en que, por ejemplo, yo pongo un presupuesto tan pequeño que la solución va a ser infactible. ¿Por qué? Y ocurre acá. Lo primero que ocurre es acá. Se detuvo cuando fue infactible. Resulta que a este presupuesto, da lo mismo lo que yo compre, yo no puedo cumplir con el requerimiento mínimo de almidón, porque lo máximo que pude comprar con 10.000 fue 8 de almidón, sin embargo necesito al menos 15 gramos. ¿Ya? Entonces la respuesta a este problema sería, entre ciertos rangos, esto eh, provocaría que el ácido esteárico vaya aumentando. Por ejemplo, 23 ahora, veamos si todavía es factible, pero va a llegar un valor, 37 ahora, mucho más que antes, pero va a llegar un valor en que esto va a ser infactible, que en nuestras medidas de desempeño lo más probable es que se alcance cuando esto llegue a 15. ¿Ya? Cuando esto llegue a 15, va a ser infactible. Bueno, falló. Falla primero en el primer activo, porque este es 26 y este es 30, es lo máximo que puedo comprar. ¿Ya? Podría ir probando números hasta encontrar cuál es el último número factible. Pero eso también se puede hacer por medio de optimización. O sea, yo pudiese minimizar el presupuesto en vez de esto. Y ahí encontrar cuál es el mínimo presupuesto que necesito para alcanzar los requerimientos. ¿Ya? Que eso sería minimizar costos. Y vamos a un último ejercicio, que con este terminamos, dice, adicionalmente a lo descrito en la letra B, y debido a políticas del Departamento de Marketing, se ha dispuesto que la masa máxima de la composición de las pastillas del envase, sin contar su envoltura, debe ser de lo más 80 gramos.
¿ya? Calcule nuevamente los kilogramos a comprar considerando esta nueva solicitud. ¿Qué podría suceder si el requisito de masa máxima del contenido de píldora disminuye? Entonces, ahora tenemos el mismo escenario en el fondo que teníamos anteriormente, que voy a corregir, lo voy a dejar basado en la B, pero ahora me dicen que yo tengo una masa máxima que cumplir, ¿ya? O sea, el envase no puede masar más de 80 gramos. Entonces, la masa, en este caso, la masa máxima, tiene que ser de a lo más 80 gramos. Minimizando el mismo criterio, ¿ya? Entonces voy a restablecerlo solo por efectos de el ejercicio para ir mostrando de nuevo lo que hacía. Voy a minimizar ácido esteárico, minimizar, sujeto a la variación de estos elementos, son variables. Voy a agregar la restricción de que dice que estos tres elementos deben ser menor o igual a estos tres elementos, que la composición de estos tres activos debe ser mayor o igual a los requerimientos mínimos, que el costo total debe ser menor o igual al presupuesto y que la masa total, que la voy a tener que construir, que es lo que me falta, es el último criterio que me falta, lo voy a poner acá. Esta es la masa total, que va a ser la suma de esto por 100, o sea, por 1000, perdón, porque en el enunciado me lo están pidiendo en gramos, esto por 1000, y ahora sí lo puedo agregar a solver, que esta masa sea menor o igual a la masa máxima. Tengo el modelo, si se dan cuenta acá la masa máxima es, o sea, la masa total de producto es 83, con 35,27 de ácido esteárico. Si yo optimizo, si se dan cuenta ahora la solución cambió. La solución es comprar menos de M1 y más de M6. ¿Por qué? Porque aunque yo incurra en em, en mayor proporción del ácido esteárico, esto permite que yo me ajuste a la masa total que necesito, que es máximo debe ser 80 gramos. Entonces, si se dan cuenta, entre más yo acoto estos elementos, que si se acuerdan, lo mínimo que puede masar es 75, entonces voy a hacer 75, a ver si calza. Perfecto. Entonces la masa mínima es 75, perdón, la masa máxima es 75, que es lo que se alcanza. Ácido esteárico ya está eh, muy alto, pero acá tengo el presupuesto, em, que en el fondo necesito para alcanzar estos 75. ¿Ya? Entonces así puedo ir evaluando distintas políticas basadas en criterios para saber específicamente qué es lo que debo hacer como composición o compra de masas. Que en este caso esto es casi comprar cero. Yo creo que fue un tema ya de, de iteraciones que provocó que esto no fuese específicamente cero, porque si se dan cuenta acá es 0,075. Entonces Excel acá cuando hizo sus cálculos tuvo que que haberse comido decimales por la memoria y bueno, esto en verdad debiese haber sido cero, porque ahí están los Nicolás, 75 gramos. Te escucho. en caso de que, por ejemplo, ya, uno de los requerimientos,
ponte tus mínimos de presupuesto o máximos de masa, Ujú. tú al evaluarlo, al iterarlo dentro de todo lo que estás haciendo, pues ponte tú, se llega a una conclusión de que la povidona tiene que tener 31 gramos. Eso estaría excediendo los parámetros iniciales del problema, ¿no? Si es que la solución te dijese 31 gramos. Sí, Ah, sí, en ese caso la solución es infactible debido a algún requerimiento. Mira, en este caso estamos solo poniendo cotas superiores, ¿ya? Y ujú, estamos minimizando. Entonces, lo más probable es que siempre que yo corra diferentes instancias para esto, estos se intenten ajustar lo más posible a los requerimientos mínimos. No debiesen pasarse, ¿ya? ya, Porque estoy minimizando. Ahora, si yo tuviese cotas inferiores, entonces ahí sí quizás los requerimientos máximos sean efectivamente restricciones activas, que en este caso no es una restricción activa para ningún caso, po. Siempre tengo holgura. Si yo resto esto como criterio de excedente, siempre tengo holgura. ¿Por qué? Claro, porque efectivamente estoy minimizando sujeto a puras restricciones de cotas superiores. ¿Ya? ya, perfecto. Pero pudiese ser el caso, que así como que te pasaste, así como no sé por qué, pero resulta que quiero gastar, por ejemplo, al menos 25.000 o que la masa debe ser de al menos 70, o de al menos 100, por ejemplo, la masa debe ser de al menos 100. Entonces, eso va a provocar que hayan cotas inferiores que presione a que esta composición sea lo más alta posible para llegar a esos 100 Ujú. y me pueda pasar en alguno de estos requerimientos. Pero en ese caso, en ese caso la solución es infactible y el problema te lo va a decir, ¿ya? Ya, El modelo te diría, el problema es infactible. Aquí vemos entonces cuáles son déficits. Eso, ya. Gracias. de nada. ¿Alguna otra duda? En este caso, como le estaba explicando a Vicente, el, hay excedentes dado que las cotas superiores de estas restringen ya antes que las que están acá. Entonces, sí, ¿cómo sabemos eso? Porque efectivamente el presupuesto bueno, el presupuesto no fue el limitante en este caso, sino que fue la masa total, ¿ya? Entonces, la masa total en este caso es una restricción activa y es la única restricción activa eh, en nuestro modelo por parte de las cotas superiores y el primer activo es también es una restricción activa, pero es en las cotas inferiores, ¿ya? Este es el culpable, por ejemplo, de que el ácido esteárico no pueda ser menor, porque ya consumí todo el requerimiento mínimo. ¿Cómo puedo validar eso? Si yo disminuyo, por ejemplo, le doy un poquito de holgura a ese dato y resuelvo, me doy cuenta que el ácido esteárico efectivamente puede disminuir. Por eso a esa relación o a ese implicancia se le denomina restricción activa, porque son las restricciones que efectivamente están acotando mi solución. Y si yo aumentara o disminuyese estas restricciones, mi solución cambiaría, ¿ya? Solución óptima cambiaría. Insisto, importante esto, cuando tengan exponencial a la menos y un valor muy grande, en este caso 18, son problemas de los decimales que utilizó Excel, ¿ya? Entonces lo más probable es que sean cero esos valores. Y acá lo vamos a ver porque este número específicamente son los 75 gramos que masa el, el ejercicio, ¿ya? Y bueno, lo corregí a los 80 que decía el enunciado. Si se dan cuenta, este valor es muy cercano a cero, pero no es cero.
suma efectivamente los 83 porque la diferencia de 80 menos estos 63. ¿Ya? ¿No hay más dudas? Dejo de grabar entonces.